Señor, queremos en esta hora darte las gracias por la vida que tú nos das, por la oportunidad que tenemos de estar juntos en este lugar. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra, porque podemos leerla, Señor, y anhelamos atesorarla en nuestro corazón. Que tu palabra encuentre una tierra fértil para dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hace 8 días hablábamos sobre un evento en la vida de Jesús, estando en Galilea, un evento en el cual tuvo un encuentro con un hombre que era leproso. Y esto lo leímos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, y leímos los versículos del 40 al 45. Si queremos recordar lo que vimos en esta ocasión, hablábamos de un hombre que tenía una profunda necesidad física. Una necesidad de aceptación porque era rechazado. ¿Y por qué decimos esto? Porque era un hombre leproso. Y los leprosos no podían estar en la ciudad, no podían estar con su familia. Es decir, eran rechazados, no solo por la sociedad en general, sino también por su familia, porque no podían estar con ellos. Él se acercó a Jesús y vimos que él se acercó con una actitud correcta. Hablamos de que su actitud era de humildad, era una actitud reverente. Y además él estaba convencido del poder de Jesús para poder sanarle. Lo único de lo que él no estaba seguro era si Jesús quería sanarle, si Jesús quería limpiarle. Jesús le respondió cuando él le preguntó, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le respondió y le dijo, quiero. Sé limpio. Y mencionamos en esa ocasión que el Señor el día de hoy nos dice, quiero. Él quiere responder ante nuestra necesidad. Pero vimos algo más, que a este leproso el Señor Jesús le dio una serie de instrucciones. Y esas instrucciones requerían atención y requerían obediencia. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús le dijo? No le digas a nadie nada. Sin embargo, nosotros vimos que él hizo algo totalmente diferente. Dice la Escritura que él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar lo que había sucedido con él. ¿Cuál fue el resultado que vimos nosotros al leer el pasaje? Pues que Jesús ya no podía entrar abiertamente, con libertad a la ciudad. ¿Cómo debemos nosotros acercarnos al Señor? ¿Cuál es la actitud con la que debemos acercarnos ante Él? Lo que dice la Escritura en Hebreos, capítulo 4, es que debemos acercarnos confiadamente, con toda la confianza, hasta el trono de su gracia. Pero ¿cómo nos vamos a acercar? Con una actitud humilde y con una actitud reverente. ¿Qué fue lo que Jesús nos dijo que aprendiéramos de Él? Que aprendiéramos a ser mansos y humildes de corazón. Así lo decía, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto lo encontramos en Mateo 11, versículo 29. Y si seguimos leyendo ese mismo versículo, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Así es que, hermanos, cuando nosotros tenemos esa actitud que es correcta de ser mansos y humildes, vamos a encontrar algo, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Este fue el pasaje que vimos sobre el leproso que se encontró con Jesús. Veamos ahora otro evento de sanidad que hizo nuestro Señor. Y les invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 16. Juan 5, del 1 al 16. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo
al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hacía todas estas cosas el Señor Jesús en el día de reposo. Jesús había estado antes de este evento en Samaria. Había ido con la samaritana, ¿lo recuerdan ustedes? Que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Había estado ahí, de ese lugar se dirigió a Galilea, sanó al hijo de un noble, y esto está descrito en el capítulo anterior de lo que acabamos de leer, en el capítulo 4. Pero en el capítulo 5 vemos que ahora el Señor Jesús, de estar en Galilea, sube a Jerusalén. ¿Por qué dice que sube? Porque Jerusalén está en un monte. Sube a Jerusalén. Esto lo encontramos en el versículo 1. Todo esto se va a desarrollar entonces en Judea, ya no en Galilea, sino en Judea. Hay una fiesta en Jerusalén y dicen los estudiosos que era la fiesta de la Pascua, otros dicen que era el día del Pentecostés, otros hablan que era la fiesta de los tabernáculos. No se han puesto de acuerdo, pero era una fiesta. Este episodio en el ministerio del Señor Jesús solo se narra en el Evangelio de Juan. Cuando nosotros leímos lo del leproso, lo vimos tanto en el Evangelio de Marcos, pero también lo encontramos en Mateo y en Lucas. No lo encontramos en Juan. Pero este episodio de este hombre paralítico solo lo encontramos en el Evangelio de Juan. Y hay un comentario que dice que normalmente los evangelios de Marcos, el de Mateo, el de Lucas, se enfocaban en su mayoría en los eventos en el ministerio del Señor Jesús en Galilea. Y que el Evangelio de Juan se enfoca un poco más en todos los eventos que se realizaron en Judea, la mayoría. Pero es curioso, ¿verdad?, que solamente lo encontramos aquí en el Evangelio de Juan. Y damos gracias a Dios que el Espíritu Santo llevó a Juan a dejar plasmado este pasaje para nuestra enseñanza. En el versículo 2 nosotros encontramos que este evento se suscitó en un estanque que era llamado en hebreo Betesda. ¿Qué significa Betesda? Significa, hermanos, lugar de la misericordia. ¿Se recuerdan que había ahí enfermos, cojos, paralíticos, ciegos? Este lugar, el lugar de la misericordia, o bien casa de la gracia.
Hay otros manuscritos, hermanos, que son un poco más antiguos, que a este estanque le llaman Betzatá, como en la versión hispanoamericana, en el lenguaje actual o en la palabra de Dios para todos. Lo van a ustedes a leer en esas versiones y encontrarán que dice el estanque de Betzatá. Ahora nos menciona que tiene 5 pórticos. ¿Quiénes estaban en esos pórticos? El versículo 3 nos puede dar la respuesta. ¿Quiénes se refugiaban, hermanos, en esos pórticos? Dice que había una multitud, y creo yo que era una multitud muy especial, porque eran enfermos, eran ciegos, cojos, paralíticos. Se refugiaban ahí, pero además estaban en ese lugar porque esperaban el movimiento de las aguas. Que venía un ángel, removía esas aguas y el primero que entraba, lo leímos, quedaba sanado de la enfermedad que tuviera. Así es de que por eso estaba ahí una gran multitud esperando ese momento. Cuando vemos en el versículo 5 que hay un hombre en medio de todos como que sobresale, y este hombre sobresale porque tenía 38 años de estar enfermo. 38 años de estar en esa condición. Y la pregunta que yo quisiera hacerles, hermanos, ¿creen ustedes que este hombre conocía a Jesús? Creo yo que no. Seguramente no lo conocía. ¿Dónde estaba él? Acostado en uno de esos pórticos, esperando el movimiento de las aguas. Seguramente nunca había oído hablar de Jesús. En el versículo 6 nos damos cuenta que Jesús lo vio. Yo creo que Jesús vio a todos los enfermos. Creo que Jesús vio a todos los cojos, a los ciegos y a los paralíticos. Pero el Señor Jesús fijó su mirada en este hombre, en este paralítico. ¿Fue Jesús el que vio al paralítico? ¿O acaso fue el paralítico que le habló al Señor Jesús? No, lo que la Escritura dice es que el Señor Jesús lo vio y que lo vio acostado, y entonces le dijo unas palabras maravillosas. ¿Quieres ser sano? Vio su condición. Todos los que estaban ahí estaban enfermos. ¿Quieres ser sano?, le dice el Señor Jesús. Hay otra versión que dice, ¿quieres que Dios te sane? La palabra de Dios para todos dice, ¿te quieres sanar? Y la Nueva Versión Internacional dice, ¿quieres quedar sano? Cualquiera de estas preguntas habla de lo mismo, de que él recibiera sanidad. Hermanos, ¿ustedes qué responderían? Si el Señor le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué diríamos? Pues yo creo que diríamos de inmediato, sí, Señor. Eso es como lo obvio. Sin embargo, en el versículo 7, nosotros nos podemos dar cuenta que pareciera que este hombre no oyó la pregunta. ¿Quieres ser sano? Pues sí, ¿verdad? Él respondió otra cosa. Él no respondió la pregunta de Jesús. Él más bien respondió por qué no podía ser sano. Hermanos, tenemos que aprender a oír, y a oír atentamente. Lo hemos dicho muchas veces. Tenemos que oír atentamente la voz del Señor cada vez que nos habla a través de su palabra. Tal vez este hombre, su confianza la había depositado en otra persona, en que alguien lo ayudara. ¿Por qué? Porque él solo no podía llegar. Él no podía llegar solo hasta el estanque. Imagínense ustedes el nivel de frustración. Después de 38 años de estar en esa condición y no poder llegar a tiempo al estanque. ¿Cómo era su actitud entonces? ¿Cómo estaba él? Yo creo que tenía una gran frustración. ¿Cómo era su actitud?
¿Por qué? Porque miren, él sí se había esforzado. Por lo menos, ¿verdad? Todos estos años se esforzó para llegar al estanque. Sin embargo, siempre había alguien que le ganara. Pudo estar este hombre resentido, amargado, frustrado, y tal vez eso fue lo que le impidió a él responder lo obvio a la pregunta de Jesús. ¿Quieres ser sano? Sí, Señor. La frustración, hermanos, nos puede impedir responder correctamente. Él solo tenía que decir sí. ¿Cuántas veces el Señor nos pregunta algo, hermanos? Y nosotros estaremos respondiendo como aquel paralítico frustrado. Dios nos libre. En el versículo 8, hermanos, nosotros encontramos que este hombre no respondió la pregunta de Jesús. Sin embargo, Jesús le extendió misericordia y le dio 3 instrucciones. No respondió correctamente, sin embargo, Jesús le extendió misericordia y le dice 3 cosas. La primera, levántate. La segunda, toma tu lecho, toma tu camilla, toma ese lugar en donde has estado, levántate, tómalo y ahora anda. Comienza a caminar. Son las 3 instrucciones que Jesús le da. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué sucedió, hermanos? Recibió su milagro. Él estaba explicando por qué no podía, pero la misericordia lo alcanzó y recibió un milagro. Recibe ese milagro este hombre. Aunque seamos torpes, hermanos, para responder, el Señor extiende su misericordia y nos da respuesta a nuestras necesidades. En el versículo 9 vemos que ocurre el milagro. Y después de ese milagro, este hombre ya no dijo nada. No cuestionó las palabras de Jesús, no discutió si se podía levantar o no se podía levantar. Simplemente oyó y obedeció. Mire, el primer milagro es que se levantó. Para mí el segundo milagro es que tuvo la capacidad para caminar. Y no solamente la fuerza para sostenerse a sí mismo, sino hasta para tomar su lecho e irse de ese lugar. ¿Qué encontramos en el versículo 10, hermanos? ¿Qué vemos en los judíos que se dieron cuenta de que iba este hombre cargando su camilla, cargando su lecho? Pues lo que le dijeron fue, ¿qué te pasa? Está prohibido que en día de reposo estés tú cargando tu lecho. Está prohibido. Ahora miren, hermanos, lo que la ley decía es que había que guardar el día de reposo, como ese día que sucedió este evento. En Nehemías capítulo 13, si leemos del versículo 15 al 21, le invito a que lo lea en su casa, nos habla de que no se deben traer cargas, no se debe andar cargando algo para negociar, para hacer venta o para hacer compra. Es muy específico, no traigas carga para negociar. En Jeremías capítulo 17, del versículo 19 al 24, habla de no hacer trabajos. Hermanos, cargar su camilla no era ni para negociar, ni para hacer un trabajo o realizar una actividad económica, solamente que después de 38 años de estar postrado, ahora puede caminar y entonces cargó su lecho. Hay unos comentarios bíblicos, hermanos, que mencionan que hubo hombres que establecieron que cargar el lecho, la camilla, estaba prohibido. Y muchas otras cosas más que añadieron a lo que era la ley del Señor, de no trabajar para comerciar o de no cargar para hacer compra o venta. Fue algo que añadieron, que a ellos les pareció que también deberían de agregarlo.
¿Qué encontramos en el versículo 11? ¿Cuál es la respuesta del hombre cuando le están diciendo, hey, está prohibido que estés cargando tu lecho? Lo que él respondió fue, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Lo estoy haciendo porque el que me sanó me lo dijo, me dio esa instrucción. Y creo yo que este hombre pudo haber pensado, si tuvo el poder y la autoridad para levantarme de esa situación, por supuesto que tiene la autoridad para decirme que puedo cargar mi camilla, que podía cargar mi lecho. Ahora, hermanos, este es un comentario muy personal, no lo dice la Escritura, es mío. Yo me imagino que estos hombres no vieron el momento del milagro. Porque si hubieran visto el milagro, deberían de estar maravillados. Solo vieron que había un hombre cargando su lecho. A ellos no les interesaba lo que había sucedido. Ellos no tenían ni misericordia de ese hombre, ni del milagro, estaban maravillados. Por eso este hombre les decía, es que el que me sanó me dijo, y yo por eso obedecí. Sin embargo, estas personas parece ser que no les importaba. Y lo podemos ver en el versículo 12. ¿Acaso les importaba el milagro a ellos, hermanos? ¿Acaso se gozaron delante de Dios por la sanidad en este hombre después de estar 38 años postrado? Por supuesto que no. Por supuesto que a ellos no les interesó ni el milagro, ni la misericordia que le fue extendida. Para ellos lo más importante era su religiosidad, que se cumpliesen las leyes que ellos habían agregado. En lugar de estar maravillados y decir, ¿quién te sanó? Queremos conocerle. Más bien querían saber quién les dijo. ¿Quién te dijo que podías cargar tu lecho? Hermanos, el Señor sigue haciendo el día de hoy milagros. Que no perdamos, hermanos, la capacidad para asombrarnos ante sus maravillas, como lo hicieron estos hombres religiosos. Que no perdamos esa capacidad de gozarnos con aquellos que Dios está tocando de estas maneras. Que podamos gozarnos con el Señor. En el versículo 13, mire que podemos confirmar que este hombre no conocía a Jesús. ¿Se recuerdan que les pregunté si habrá conocido este hombre paralítico a Jesús? Confirmamos que no, él no sabía quién lo había sanado. Además, dice en el versículo que el Señor Jesús ya se había retirado de ese lugar. En el versículo 14 encontramos que Jesús y este hombre se vuelven a encontrar. ¿Dónde se encontraron, hermanos? Se encontraron en el templo. Y hay quienes consideran que este hombre fue al templo seguramente a dar gracias. ¿Por qué? Porque por 38 años había estado postrado y ahora podía caminar. ¿Qué sucedió cuando se encuentran con Jesús? Jesús le habla y le dice, mira, has sido sanado. Físicamente recibiste sanidad. Estaba paralítico y ahora puede caminar. Pero falta algo más. No solamente es lo físico, falta algo más. Jesús le dice, es necesario, ¿verdad?, que haya una sanidad en el alma. Por eso Jesús dice, no peques más. Pecar ya era cuestión acá en su alma, la decisión de dejar de pecar. Y debo decirle que había muchas enfermedades resultado de pecado. Por eso le dice Jesús, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más. Apártate del pecado. Yo pregunto, hermanos, ¿qué podría ser peor? ¿Qué podría ser peor que pasar la eternidad lejos del Señor? Pasar la eternidad sin Cristo. Jesús le dice, no peques más. Y hoy nos dice a nosotros, no peques más. Cada uno de nosotros sabemos en que hemos sido débiles,
¿En qué fallamos? Hoy Dios nos dice, el Señor Jesús, extendiendo misericordia, nos dice, no peques más. Versículo 15, hermanos. Después de ese encuentro que él tiene con Jesús en el templo, este hombre hizo algo. Fue y les avisó a los judíos, a los que le habían preguntado a él, ¿quién te dijo, toma tu lecho y anda? A ellos fue a decirles, ya sé quién me sanó. Jesús es el que me sanó. Ahora hagamos un alto aquí, hermanos. Porque podemos pensar, ay, ¿por qué fue a decirles si estas personas no tenían buenas intenciones con Jesús? Al leproso, Jesús le dijo, no le digas a nadie nada. Y fue y les dijo. Pero a este hombre no le dio esa instrucción. A él no le dijo, no le digas nada a nadie. Por eso podemos pensar que no lo hizo con una mala intención. Simplemente ahora ya sé quién fue quien me sanó. Por eso fue y se los dijo. ¿Cuál fue el resultado? En el versículo 16 lo podemos encontrar. Hermanos, a estos hombres no les importaban ni las maravillas que Dios se había hecho. A ellos no les importaba que se hubiera extendido misericordia sobre este hombre. A ellos no les importaba si había sido sanado. Solo les importaban las leyes que ellos habían establecido. Las leyes que habían añadido a la ley del Señor. No les importaba más nada. Jesús en una ocasión dijo, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? ¿Es correcto hacer el bien en el día de reposo? ¿Qué se había hecho con este paralítico? ¿No se hizo bien hacia el paralítico en el día de reposo? Eso lo vemos en Mateo 12:12, cuando Jesús dice, ¿verdad? Es lícito hacer el bien en el día de reposo, hermanos. También en Marcos capítulo 2 versículo 28 encontramos que Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. ¿Y qué era lo que peleaban estos judíos? Están haciendo cosas en el día de reposo, pero se está haciendo misericordia, se está haciendo bien, se está extendiendo gracia en el día de reposo. ¿Cuál era la actitud de estos hombres, hermanos? Menospreciaban el milagro, porque cuando para ellos es más importante otra cosa y no la maravilla de Dios, es que están menospreciando el milagro que se había realizado. Tenían una actitud que era perversa, porque cuando usted lea del versículo 16, ahí encontramos que ellos querían matar al Señor Jesús. Su actitud era perversa. Dice la Escritura que procuraban matar a Jesús. ¿Y cuál es la justificación de ellos para actuar así? El supuesto celo que tenían por la ley, pero leyes que ellos habían añadido. Mire, ¿se recordará usted cuando Jesús sanó a Lázaro? ¿Se recuerda usted de ese evento? Es impresionante que después de que Lázaro es resucitado por el Señor Jesús, cuando ya su cuerpo emitía un hedor de descomposición y el Señor Jesús le dice que salga de esa tumba, ¿qué es lo que hacían los judíos o qué querían hacer los judíos? Querían matar a Jesús, pero también querían matar a Lázaro porque era el testimonio del poder de Jesús. Hay una actitud perversa, queriendo mostrar que tengo celo por algo que es de Dios, cuando en realidad no es verdadero. Cuando puedo menospreciar lo que el Señor está haciendo. Esa era la actitud de estos hombres. Todo lo que está escrito en la palabra, hermanos, ¿es para nuestra enseñanza? ¿Sí o no? Sí. Eso está en Romanos 15:4, si quiere usted anotarlo. Todo lo que está escrito, todo lo que ha sido plasmado es para nuestra enseñanza.
¿Y qué es lo que nosotros, hermanos, podemos aprender entonces de este pasaje? Que en sus Biblias verán que dice el paralítico de Betesda. Es todo este evento que sucedió ahí en Jerusalén, en Judea. ¿Qué podemos aprender, hermanos? Que no debemos permitir que la frustración que nos generan experiencias pasadas nos impidan responderle correctamente al Señor. No podemos permitirlo. Que la frustración no nos limite, no nos lleve a contestar algo diferente. Estoy tan frustrado por la situación que el Señor me pregunta algo y yo le contesto otra cosa, como este hombre. Él no dijo si quería ser sano, él dijo por qué no podía ser sano. Cuando el Señor nos hable a nosotros, no le demos explicaciones que sean diferentes a lo que Él nos está hablando o lo que Él nos está preguntando. Amén, hermanos. Que la frustración no nos lleve a responder de forma incorrecta. Algo más que podemos aprender de este hombre es que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas, pero tampoco en las de alguien más. Este hombre esperaba que alguien lo llevara a donde él iba a encontrar la sanidad. No debemos confiar ni en nuestras propias fuerzas ni en las de alguien más. Nuestra confianza debe estar en el Señor todo el tiempo, siempre, todo el tiempo. Y de los judíos religiosos, hermanos, ¿qué enseñanza podemos obtener? Dios nos libre de actuar como ellos lo hicieron. Dios nos libre de actuar de una forma incorrecta, que tratando de defender algo religioso, no valoremos lo que Dios está haciendo. No agradezcamos las obras de Dios, que no podamos maravillarnos de lo que Dios sigue haciendo hasta el día de hoy. Dios nos libre de volvernos religiosos, porque la religiosidad nos va a apartar de poder ver la obra maravillosa del Señor. Y hermanos, y del Señor Jesús, ¿qué podemos aprender en este pasaje del Señor Jesús? Él nos está viendo todo el tiempo. En medio de una multitud nos puede ver. Puede fijar sus ojos sobre cada uno de nosotros y ver nuestra necesidad. Y algo que vemos en el Señor Jesús es que su misericordia es eterna, es extraordinaria. Porque aunque seamos torpes para responder, aunque no contestemos correctamente, eso no detiene su misericordia hacia nosotros. Lo vimos con este hombre. No respondió correctamente. Sin embargo, el Señor Jesús le extendió misericordia porque le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Resolvió la situación que tenía por 38 años, aunque no respondió correctamente. El Señor puede pasar por alto aún nuestra inmadurez, porque su misericordia es infinita. Tenemos mucho que aprender. Cada pasaje de la Escritura nos enseña a nosotros algo, lo que no debemos de hacer y lo que sí debemos de hacer. Aprendamos del Señor Jesús a extender misericordia. ¿Cuántos de nosotros podríamos detenernos en algún momento y extender misericordia? Aún ante aquellos que no responden correctamente. Queremos ser como el Señor Jesús. Amén, hermanos. Oremos. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos podemos ver en ella. Aprender las cosas que debemos de hacer.
pero también, Señor, estar alerta de las que no debemos de hacer. Anhelamos parecernos cada día más a ti, Señor. Aprender a ser mansos y humildes, como está escrito, Señor, y extender misericordia a los que nos rodean. Señor, que las frustraciones que hemos vivido por circunstancias, Señor, no nos impidan responder correctamente a tu voz. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú sigues siendo bueno. Porque, Señor, nada te detiene a ti para hacernos bien. Te agradecemos, Señor, que aún en nuestra inmadurez, tu misericordia es mayor y nos cubre. Gracias, Señor, porque tienes esa misericordia para cada uno de tus hijos, Señor, y porque quieres hacernos bien, mi Dios, en cada una de nuestras necesidades. Queremos aprender, Señor, a ser como tú, que podamos menguar para que tú crezcas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una semana maravillosa en Cristo Jesús. Amén.